A rockear jugadores, esta noche nosotros exploramos un podcast gamer para dormir mientras descubrimos un sonido misterioso oculto en los menús de Metroid Prime. Te acomodas en tu sillón o cama, tal vez con los auriculares puestos y las luces atenuadas, y sientes que algo emocionante y ligeramente inquietante está por comenzar. Probablemente no sobrevivirías a esto si fueras de los que saltan de emoción ante cualquier efecto de sonido extraño, pero tú, decidido, respiras hondo y te preparas. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Aprovecha para comentar desde donde estás mirando y la hora local. Me fascina imaginar un mapa mental de gamers dormilones en todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Tu viaje comienza con una sensación de calma que rápidamente se entrelaza con la curiosidad. Desde la primera vez que lanzaste Metroid Prime, quizá recuerdas cómo la música ambiental y los efectos de sonido te transportaban a planetas desolados, cavernas húmedas y laboratorios abandonados. Pero hoy, con este podcast para dormir corriendo de fondo, notas algo distinto, un sonido que no habías identificado antes, un zumbido casi imperceptible, que parece surgir de la nada cuando pasas por los menús. Es extraño, porque los menús de Metroid Prime siempre fueron limpios, precisos, diseñados para que Samus se mueva sin interrupciones, pero este pequeño detalle auditivo te hace inclinar la cabeza. Como si el juego susurrara secretos que nadie más ha notado. Mientras ajustas los auriculares, notas como cada clic del menú resuena con un eco sutil, y ese zumbido extraño se vuelve casi hipnótico. No es aterrador, pero sí intrigante, y tu cerebro comienza a hacer conexiones automáticas. ¿Será un efecto sonoro oculto intencional? ¿Un bug residual o simplemente algo que los desarrolladores dejaron como un guiño a los jugadores más atentos? Los jugadores todavía debaten si estos sonidos forman parte de la ambientación original de Retro Studios o si son un artefacto accidental de la conversión del juego a la versión actual de tu consola. Por ahora, solo lo escuchas y permites que se instale en tu percepción, como un invitado inesperado que no te incomoda, pero que no puedes ignorar. Notas también que tu entorno contribuye a la experiencia. El ventilador emite un zumbido constante que se mezcla con el podcast y el sonido del menú, creando una especie de tríada auditiva que es casi meditativa. Cada respiración tuya acompasa el ritmo del audio, y te das cuenta de que incluso los sonidos más sutiles de un juego pueden influir en tu estado de ánimo. Probablemente no lo habías pensado así antes, un menú de videojuego diseñado hace décadas tiene ahora un efecto relajante en tu cerebro, y tú eres el espectador privilegiado de esta pequeña sinfonía secreta. Y mientras tu mente comienza a divagar, recuerdas una curiosidad sobre Metroid Prime. Los diseñadores de Retro Studios solían dejar easter eggs sonoros que solo se activaban bajo condiciones muy específicas. Como si cada menú escondiera secretos esperando al jugador paciente. Algunos de estos sonidos son tan discretos que podrían pasar desapercibidos durante años. Pero tú los estás notando, y eso te coloca en una posición especial, casi como si estuvieras descubriendo un nivel oculto sin moverte de tu asiento. Por supuesto, no podemos olvidar la excentricidad. Hay jugadores que juran que si colocas un ventilador cerca y reproduces este mismo sonido mientras escuchas el podcast a bajo volumen, entrarás en un estado de semisueño que replica la sensación de estar flotando en gravedad cero, como Samus en el espacio. Suena ridículo, lo sé, pero aquí estamos, y tú estás listo para probarlo con una sonrisa escéptica en el rostro. Tu atención se centra en ese zumbido, y cada pequeño cambio de tono, cada sutil variación, te obliga a inclinar ligeramente la cabeza, a fruncir el ceño o a relajar los hombros según la frecuencia. Es casi terapéutico, y la sensación de descubrimiento aumenta cuando recuerdas que la música de Metroid Prime se compone de capas complejas que interactúan entre sí. Un hecho curioso, el compositor Kenji Yamamoto diseñó muchas de las piezas para que fueran casi subconscientes, reforzando la inmersión sin que el jugador se diera cuenta del detalle musical. Este sonido oculto del menú podría ser una extensión de esa filosofía, un eco de la intención original que ahora disfrutas de manera silenciosa y exclusiva. Y así, en estos primeros minutos, tu percepción del juego y del podcast se entrelaza,
el mundo exterior desaparece y tú estás completamente inmerso en un espacio de descubrimiento, relajación y ligera intriga. La narrativa en segunda persona hace que cada sensación te afecte directamente, sientes la textura virtual de los menús. Escuchas el susurro oculto del zumbido y reconoces el toque humorístico de tu narrador interior que comenta entre líneas sobre lo ridículo de perder el tiempo con estas sutilezas, pero también de lo satisfactorio que es notar algo que otros pasarían por alto. Ahora, con tu respiración calmada y los auriculares ajustados, te sientes preparado para sumergirte más profundo, para explorar cada rincón auditivo de este menú y del sonido que has descubierto. No es solo un juego, es un pequeño ritual, una combinación de nostalgia, curiosidad y relajación que te invita a dejarte llevar. El primer encuentro con el menú de Metroid Prime no es como abrir un simple menú cualquiera, es más parecido a abrir un diario secreto de un científico espacial, lleno de iconos minimalistas y una estética impecable que, incluso hoy, se siente futurista. Mientras te mueves con el control, cada selección produce un clic suave, pero detrás de esos clics hay algo más, un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, que se esconde en la mezcla de sonidos. Lo detectas cuando tu concentración está completa, cuando cada músculo se relaja y el cerebro empieza a procesar los detalles más sutiles. Probablemente nunca te habías dado cuenta de él, pero ahora que lo escuchas, no puedes dejar de enfocarte en cómo vibra ligeramente, como si el juego respirara contigo. Al pasar por cada sección del menú, notas que el sonido no es constante, a veces aumenta ligeramente, otras veces parece desaparecer, dejándote preguntando si es una ilusión de tu mente o un efecto intencional del juego. Esta sensación provoca un extraño tipo de curiosidad que mezcla excitación y ligera incomodidad, como cuando escuchas un ruido nocturno desconocido y sabes que probablemente sea solo el ventilador o la casa asentándose. Pero tu mente fantasea con historias más elaboradas. Aquí, el juego logra ese efecto de manera sorprendente, un sonido mínimo que se convierte en el protagonista silencioso de tu experiencia. Curiosidad: pocos jugadores saben que en la versión original de GameCube, Metroid Prime incorporaba sonidos ambientales que cambiaban según la presión de botones, la duración de la inactividad y la sección del menú que estabas navegando. Esto se diseñó para hacer que incluso los menús fueran un pequeño ecosistema sonoro, algo muy avanzado para su época. De hecho, los diseñadores querían que los jugadores sintieran que cada acción, por mínima que fuera, tenía un peso dentro del universo del juego. Y mientras exploras, tu atención se ve atrapada por pequeñas excentricidades. Si deslizas el cursor rápidamente por las opciones, algunas notas del zumbido parecen desentonar ligeramente, creando una especie de vibración que recuerda a los efectos binaurales modernos, esos que algunos streamers usan para inducir sueño o relajación profunda. Te ríes un poco, pensando que es casi como si Samus tuviera su propia banda sonora secreta escondida en el menú, tocando solo para quienes saben escuchar con atención. Los jugadores todavía debaten si estos cambios de sonido eran intencionales o un subproducto de las limitaciones técnicas de GameCube. Algunos fanáticos obsesivos han intentado recrear los efectos usando emuladores y versiones remasterizadas y descubrieron que pequeñas variaciones de hardware alteran la percepción del zumbido. La ciencia del audio en videojuegos es mucho más compleja de lo que parece, y tú, sentado en tu habitación, eres testigo de cómo una combinación de nostalgia, diseño sonoro y curiosidad te envuelve lentamente. Mientras interactúas con el menú, el humor ligero se cuela naturalmente, te imaginas a Samus revisando ella misma los menús y diciendo, con su voz robótica interna, sí, déjalos que escuchen mi zumbido secreto. Se sentirán especiales. La imagen mental te arranca una sonrisa, y el efecto del sonido extraño parece más un juego de camaradería que un misterio intimidante. Después de todo, cada efecto, incluso los más mínimos, contribuye a la inmersión y al ambiente único de Metroid Prime. La sensación física es evidente, tus hombros se relajan, tu respiración se hace más pausada y tu mente comienza a flotar entre la conciencia y la ligera somnolencia que induce el podcast gamer para dormir. Los efectos auditivos se combinan con la narrativa del podcast, las voces suaves y los sonidos de fondo funcionan como un colchón que acentúa la peculiaridad del zumbido del menú. Este es un momento que muchos jugadores podrían pasar por alto, pero tú estás consciente de la sincronización casi perfecta entre el audio ambiental y la interacción con los menús.
Una curiosidad marginal que seguramente pocos notan, algunos speedrunners de Metroid Prime aseguran que ciertos cambios de sonido en los menús pueden afectar su concentración durante sesiones largas. Porque el cerebro registra patrones y reacciona a cualquier estímulo irregular. No es científicamente concluyente, pero agrega una capa extra de misticismo a tu experiencia. Mientras piensas en esto, te das cuenta de que estás riéndote solo, pero de manera controlada, porque sabes que perder la calma por un zumbido sería demasiado dramático. Y aquí es donde entra el toque de comparación moderna, se siente peor que perder una racha de 10 en Valorant por una AFK, pero en lugar de frustración, experimentas fascinación y ligera desconexión de la realidad. Cada movimiento en el menú, cada zumbido y cada pausa del podcast forman una coreografía involuntaria que te atrapa más de lo que esperabas. La línea entre juego, audio y relajación se difumina, y de repente, tu habitación es un laboratorio sensorial donde tú eres el sujeto de pruebas y el explorador a la vez. Finalmente, mientras pasas por los menús, una curiosidad excéntrica se hace presente. En algunos foros antiguos, fanáticos describían que al navegar repetidamente el menú de pausa con auriculares especiales, podían sentir el sonido a través de la vibración del pecho, una especie de resonancia interna. Suena un poco exagerado, pero tú, con tu ventilador encendido y el podcast en marcha, notas cómo incluso la mínima presión del aire y el audio interactúan para crear una sensación física real. Probablemente nunca hayas prestado atención a estas sutilezas antes, y ahora estás completamente absorbido por ellas, como si un secreto del juego se hubiera revelado solo para ti. La teoría del zumbido comienza a ocupar toda tu atención mientras te acomodas más profundamente en la experiencia del podcast gamer para dormir. Ya no es solo un efecto de sonido curioso, se convierte en un misterio que exige explicación. Te preguntas si este sonido es intencional, un vestigio oculto de la composición original, o simplemente un error que nadie notó hasta ahora. Mientras exploras mentalmente las posibilidades, recuerdas que Metroid Prime fue diseñado con un cuidado extremo en los detalles auditivos. Kenji Yamamoto, el compositor principal, empleaba técnicas de audio que buscaban una inmersión total, incorporando capas de música, efectos ambientales y ruido de fondo de manera casi imperceptible. Es posible que este zumbido sea una de esas capas, una nota secreta diseñada para los oídos más atentos y pacientes. No puedes evitar esbozar una sonrisa ante lo excéntrico de la idea, tú, sentado en tu habitación, rodeado de luces tenues y un ventilador que añade su propio zumbido, intentando descubrir la intención detrás de un menú de videojuego. Algunos fans han bautizado este fenómeno como el zumbido de Samus, y hay teorías que van desde lo plausible hasta lo ridículo. Algunos aseguran que era un método inconsciente de los desarrolladores para inducir calma en el jugador, mientras otros argumentan que solo era un eco de la conversión del audio en la versión de GameCube. Probablemente nunca se llegará a un consenso, pero la discusión en los foros demuestra lo fascinante que puede ser un sonido aparentemente trivial. Los jugadores todavía debaten si el zumbido es parte de la ambientación original o un bug accidental. Mientras revisas estas teorías, te das cuenta de que incluso en la Academia del Diseño de Videojuegos, los expertos se preguntan cómo ciertos sonidos mínimos influyen en la percepción del jugador. Algunos estudios sugieren que los efectos de fondo, cuando se combinan con experiencias repetitivas y controladas, pueden inducir estados de calma, concentración o incluso somnolencia. Esto te hace reír por lo absurdo y a la vez lo reconfortante. Tu experimento personal con el podcast para dormir y el menú de Metroid Prime podría tener una base científica, aunque estés en tu cuarto con pantalones de pijama. Una curiosidad interesante, en algunas pruebas internas de Retro Studios, los diseñadores experimentaban con efectos de sonido que cambiaban según la posición del jugador en los menús y el tiempo que permaneciera inactivo. Esto significaba que, en teoría, si un jugador pasaba mucho tiempo contemplando los menús, el sonido podría evolucionar sutilmente para mantenerlo inmerso. El zumbido que ahora escuchas podría ser una manifestación de esa experimentación, un vestigio de un enfoque de diseño increíblemente avanzado para su tiempo. Pero no todo es científico, también hay curiosidades marginales que los fans adoran mencionar. Por ejemplo, en un hilo antiguo de Reddit, alguien afirmó que el zumbido se intensifica si abres el menú justo después de un save point específico en Pendrana Drifts, una de las regiones más icónicas del juego.
Es casi imposible de replicar sin obsesionarse, y tú no te sorprendes. Después de todo, los videojuegos siempre tienen secretos que esperan a los jugadores más detallistas y pacientes. A medida que contemplas estas posibilidades, no puedes evitar añadir un toque humorístico. Entonces, básicamente, estoy aquí sentado, escuchando un menú y debatiendo teorías sobre el zumbido de Samus. La vida adulta es increíble, ¿verdad? La broma ligera ayuda a mantener el tono relajado, mientras que tu mente sigue procesando cada mínima fluctuación de sonido, como si fuera una señal cifrada destinada únicamente a ti. Tu experiencia se vuelve multisensorial, escuchas el zumbido, percibes cómo la vibración de los auriculares interactúa con el ventilador y sientes que el cuerpo empieza a sincronizarse con este patrón mínimo. Curiosamente, hay quienes creen que este tipo de microaudio puede inducir estados similares al ASMR, donde la percepción sensorial de pequeños sonidos genera relajación y satisfacción. Tal vez sea exagerado, pero mientras tu atención está totalmente absorbida, no puedes negar la sensación de calma que te invade. Y mientras reflexionas, te das cuenta de algo aún más excéntrico. Algunos jugadores han especulado que ciertos sonidos de menú de Metroid Prime podrían incluso afectar los patrones de sueño si se escuchan junto con música o podcasts relajantes, como el que estás reproduciendo ahora. Suena a leyenda urbana, pero no puedes dejar de considerar que quizá estás participando en una de esas experiencias únicas que solo unos pocos tienen la suerte de notar. Los debates académicos continúan resonando en tu mente. El diseño sonoro de videojuegos puede ser tanto funcional como psicológico. Y los efectos que antes pasaban desapercibidos podrían influir en emociones y estados mentales. Esto te hace sentir que, de alguna manera, estás aprendiendo algo nuevo mientras disfrutas de un simple menú, combinando placer, curiosidad y relajación en un solo momento. Finalmente, mientras sigues navegando, notas que la intriga no disminuye. Cada paso en el menú y cada zumbido es un recordatorio de que incluso los detalles más pequeños en un videojuego pueden generar experiencias profundas, casi terapéuticas. No importa si nunca se descubre el origen exacto del sonido, lo importante es cómo te afecta, cómo te mantiene alerta y al mismo tiempo relajado. Preparándote para sumergirte aún más en este misterioso viaje auditivo que acabas de comenzar. La atmósfera se intensifica a medida que te sumerges más profundamente en esta experiencia sensorial única. La combinación del podcast gamer para dormir, la luz tenue de tu habitación y el zumbido oculto del menú de Metroid Prime comienza a envolver tus sentidos como si estuvieras flotando en gravedad cero. Rodeado de paneles de control iluminados y ecos de un mundo que nunca habías notado tan cerca de ti. Cada clic del control, cada desplazamiento del cursor, se siente como un latido rítmico en sincronía con tu respiración. El juego ya no es solo un juego, es un ritual casi meditativo que se desarrolla en tiempo real ante tus ojos y oídos. Notas como incluso los sonidos más pequeños adquieren un peso inesperado. Cuando pasas por los iconos de selección, percibes un sutil cambio de tono, casi imperceptible, pero tu cerebro lo detecta. Es como cuando escuchas una canción que creías conocer de memoria y de repente notas un instrumento que nunca habías identificado. Esa revelación provoca una mezcla de sorpresa, satisfacción y ligera intriga, porque sabes que hay capas en el juego que solo se revelan a quienes prestan atención con calma y dedicación. Probablemente nunca habías considerado que un menú pudiera generar emociones tan complejas, pero aquí estás, experimentándolo en vivo. Curiosidad, Metroid Prime fue pionero en la integración de audio ambiental dinámico, donde incluso los menús contribuían a la atmósfera del juego. Kenji Yamamoto y su equipo diseñaron el sonido de forma que reaccionara, aunque mínimamente, a la interacción del jugador, creando un sentido de presencia constante. Esto significa que el zumbido que ahora escuchas podría ser más que un simple efecto de fondo, podría ser una herramienta para reforzar la inmersión en un juego que ya era altamente atmosférico para su tiempo. Mientras reflexionas, tu mente se permite divagar con humor, te imaginas a Samus ajustando personalmente cada frecuencia de zumbido en el menú. Con su visor brillante analizando los patrones de sonido y murmurando para sí misma, esto mantendrá a los jugadores alerta y relajados al mismo tiempo. La imagen es absurda, pero esa mezcla de diversión ligera y fascinación te mantiene completamente inmerso.
Después de todo, un poco de humor siempre ayuda a balancear la tensión de la curiosidad y la concentración. La percepción física también juega un papel importante. Notas cómo tu respiración se sincroniza con los pulsos del zumbido y cómo incluso el ventilador añade una capa de resonancia al ambiente. La combinación crea un efecto casi hipnótico, comparable a las técnicas modernas de relajación usadas en ASMR o audio binaural. No es coincidencia que muchos gamers utilicen sonido ambiental para dormir. La ciencia sugiere que los estímulos auditivos controlados pueden inducir estados de calma profunda y facilitar la transición hacia el sueño. Curiosidad marginal: algunos jugadores han reportado sentir una ligera presión en el pecho o en los oídos al escuchar sonidos de menú prolongados en Metroid Prime. Una especie de resonancia física que podría estar relacionada con la forma en que los humanos perciben frecuencias bajas. No hay estudios concluyentes, pero la experiencia de sentir un efecto casi tangible del sonido añade un nivel de fascinación que solo los observadores más atentos podrían notar. Los debates académicos también entran en juego. Se discute si estos sonidos mínimos tienen un efecto inconsciente sobre la percepción emocional del jugador. ¿Podrían los zumbidos sutiles mejorar la concentración, inducir calma o incluso preparar al cerebro para la narrativa que sigue? Los expertos no tienen una respuesta definitiva, pero tú estás presenciando un experimento no intencional en tiempo real, y la combinación de curiosidad, humor y atención plena te mantiene alerta y relajado a la vez. Una broma ligera surge mientras continúas. Aquí estoy, escuchando un menú que probablemente nadie más nota, y sintiéndome como un investigador sonoro de la NASA. La vida adulta nunca había sido tan emocionante. La risa, incluso silenciosa, te relaja más y refuerza la sensación de que esta experiencia, aunque extraña, es completamente tuya y segura. Y mientras la atmósfera sigue intensificándose, te das cuenta de que el entorno juega un papel crucial: cada sombra en la habitación, cada cambio de luz del ventilador. Incluso la textura de la almohada o la silla en la que te sientas contribuyen a una inmersión completa. Los detalles sensoriales se combinan para crear un espacio seguro y controlado, donde puedes explorar el misterio del zumbido sin distracciones externas. Casi como si hubieras entrado en un laboratorio auditivo privado diseñado exclusivamente para ti. Finalmente, esta intensidad no provoca ansiedad, sino fascinación. Tu mente se encuentra en un estado de flujo, observando patrones, escuchando matices, riéndose de los momentos absurdos y al mismo tiempo apreciando la complejidad detrás de un simple menú de videojuego. La experiencia demuestra cómo incluso los detalles más mínimos pueden transformar la percepción de un juego y convertir un momento aparentemente trivial en una exploración multisensorial rica, relajante y profundamente satisfactoria. Ahora te adentras en las opciones del juego, explorando cada menú con más detalle y atención que nunca. Lo que antes parecía simple, cambiar configuraciones de control, ajustar brillo o revisar estadísticas, ahora se convierte en un descubrimiento sensorial. Cada movimiento del cursor, cada desplazamiento entre opciones, tiene un pequeño matiz sonoro que pasa desapercibido para la mayoría, pero tú, entrenado por la combinación del podcast y el zumbido oculto, lo percibes todo. El menú se siente vivo, casi respirando junto contigo. A medida que examinas las opciones de audio, gráficos y controles, descubres una curiosidad sobre Samus que pocos recuerdan: su visor registra cambios sutiles de entorno incluso dentro de los menús. Y esto puede afectar la iluminación y la música de fondo, reforzando la sensación de inmersión. Es un detalle minúsculo, pero demuestra el nivel de cuidado que Retro Studios puso en el diseño del juego. Te das cuenta de que mientras exploras estos menús, estás observando la ingeniería detrás de la experiencia, como un arqueólogo digital examinando artefactos de un mundo ficticio. La experiencia se intensifica con humor ligero. Ah, sí, aquí estoy, cambiando la sensibilidad del control y escuchando un zumbido secreto. Probablemente los desarrolladores nunca imaginaron que esto sería una especie de meditación para gamers adultos. La risa te ayuda a mantenerte relajado, mientras el efecto hipnótico del sonido continúa envolviéndote. Tu atención se mueve entre la curiosidad y la contemplación, apreciando cómo un menú puede ser más que un simple conjunto de opciones. Los jugadores todavía debaten si algunos de estos ajustes afectan más que la experiencia superficial.
Por ejemplo, ajustar ciertos parámetros de audio podría cambiar sutilmente cómo se perciben los efectos de fondo, incluyendo el zumbido que has estado siguiendo. Este debate académico resalta la complejidad del diseño sonoro en videojuegos, incluso elementos aparentemente triviales pueden influir en la inmersión y la percepción emocional del jugador. Es fascinante cómo un pequeño menú puede convertirse en un laboratorio de experimentación sensorial. Y, por supuesto, la curiosidad excéntrica, algunos fanáticos han creado guías detalladas sobre cómo manipular los menús para maximizar la experiencia del zumbido, combinando configuraciones de audio, auriculares específicos y ventiladores para crear un efecto binaural casi personal. Suena exagerado, pero tú no puedes evitar pensar que hay algo mágico en notar estos detalles que nadie más aprecia. Es un pequeño secreto que solo unos pocos jugadores dedicados conocen y disfrutan. Mientras continúas navegando, te das cuenta de que cada sección del menú ofrece pequeñas sorpresas. Por ejemplo, algunas opciones revelan sonidos de fondo que imitan la actividad en las instalaciones de Chozo o el murmullo distante de criaturas alienígenas, aunque no estés en el juego activo. Es un detalle sutil que refuerza la sensación de que Metroid Prime es un mundo vivo, incluso cuando solo estás revisando opciones. Tu mente se deleita en la interacción, cada clic es una nota en una sinfonía oculta diseñada para mantener tu atención y tu curiosidad despierta. Y, de repente, un pequeño sobresalto auditivo te recuerda que el juego no está quieto. Un cambio en el zumbido al mover el cursor te hace girar la cabeza ligeramente, un reflejo inconsciente que refuerza la conexión entre tu percepción física y los estímulos auditivos. Esta sensación es casi comparable a perder una partida importante por una AFK en Valorant, pero al contrario de la frustración, aquí sientes satisfacción y diversión al notar algo que otros podrían ignorar. Además, notas cómo el podcast para dormir complementa esta exploración. La voz calmada en tus auriculares ayuda a que los pequeños matices del menú se destaquen, y la combinación del audio crea un estado de conciencia relajada donde cada detalle, por pequeño que sea, se siente significativo. Tu respiración se sincroniza con los pulsos del zumbido y con el ritmo suave del podcast, y te das cuenta de que estás completamente absorbido por la experiencia. Finalmente, mientras exploras los menús, reflexionas sobre la intención detrás de cada sonido y ajuste. Este no es solo un juego, es un sistema interactivo diseñado para premiar la paciencia, la observación y la atención a los detalles. Incluso el zumbido más sutil tiene un propósito, ya sea consciente o accidental, y tú eres testigo privilegiado de cómo estas capas ocultas se revelan solo a quienes se toman el tiempo para mirar, escuchar y sentir. Probablemente nunca habías considerado que los menús podrían ofrecer tanto en términos de experiencia sensorial, pero ahora estás completamente consciente de su magia silenciosa. El primer susto auditivo llega casi sin aviso, y te toma por sorpresa. Estás navegando tranquilamente por los menús, ajustando opciones, escuchando el zumbido y el podcast para dormir, cuando de repente notas una variación abrupta en la frecuencia del sonido oculto. Es sutil, apenas un cambio de tono, pero tu cerebro lo percibe como un sobresalto ligero, un tirón inesperado de atención que mezcla curiosidad y emoción. No es aterrador, pero provoca esa reacción física involuntaria, un pequeño escalofrío que recorre tu espalda, como cuando tropiezas con un efecto sonoro inesperado en un juego que creías dominar. Inmediatamente te das cuenta de que este tipo de diseño sonoro no es accidental. Los desarrolladores de Metroid Prime trabajaron con capas complejas de audio, incorporando sonidos de fondo que reaccionan a la interacción del jugador incluso dentro de los menús. Esta sutileza crea un efecto que ahora experimentas de primera mano, un sobresalto controlado que despierta tu atención y refuerza la inmersión, sin romper la sensación de calma inducida por el podcast. Probablemente no muchas personas se detendrían a notar este detalle, pero tú, con tus auriculares y la luz tenue, estás en la posición perfecta para apreciarlo. Una curiosidad interesante, Metroid Prime fue uno de los primeros juegos en usar audio espacial de manera sutil para crear atmósferas. Esto significa que ciertos sonidos pueden percibirse de diferentes formas dependiendo de la posición del jugador y el tipo de auriculares. En este caso, el zumbido y su variación repentina podrían ser interpretados de manera ligeramente distinta por cada persona, generando una experiencia casi personalizada.
Algunos fans incluso han intentado mapear estos cambios, creando guías de microeventos sonoros dentro de los menús. Y, como siempre, aparece el humor ligero. Te imaginas a Samus riéndose silenciosamente en su nave, pensando si esto confundirá a los jugadores mientras ajustan la sensibilidad del control. La imagen mental es absurda, pero aporta un respiro cómico en medio de la fascinación y la atención plena. Después de todo, parte de la diversión de descubrir estos secretos es la sensación de cómplice en un pequeño chiste diseñado por los creadores del juego. Mientras procesas el sobresalto, te das cuenta de cómo los sonidos afectan tu percepción física. Tu respiración se acelera ligeramente, los músculos de los hombros se tensan un poco y tus ojos siguen los movimientos del cursor con más precisión. Es un recordatorio de que incluso en un entorno seguro y relajado, los estímulos auditivos pueden generar respuestas físicas, aunque suaves y controladas. Esta interacción entre mente y cuerpo refuerza la sensación de inmersión y te hace apreciar la atención al detalle de los diseñadores de audio. Curiosidad marginal: algunos jugadores obsesivos aseguran que al repetir el movimiento exacto que provocó el sobresalto auditivo, se puede dominar la respuesta del sonido, creando una especie de juego dentro del juego que involucra solo la percepción y la paciencia. Suena un poco exagerado, pero tú no puedes evitar experimentar con la idea, deslizando el cursor, ajustando la velocidad y tratando de identificar el patrón detrás del zumbido. Los debates académicos sobre diseño sonoro también encajan perfectamente en este momento. Se discute si los pequeños sobresaltos pueden mejorar la atención del jugador y reforzar la memoria espacial dentro del juego. Los efectos, aunque mínimos, podrían tener un impacto subconsciente, ayudando a los jugadores a recordar secciones específicas o patrones de menú. Un tipo de entrenamiento involuntario para la percepción auditiva y visual. Y mientras continúas explorando, la experiencia se siente más completa. La mezcla de sorpresa, humor y curiosidad te mantiene alerta y relajado a la vez. Cada zumbido, cada pequeña variación, se convierte en un evento significativo, y te das cuenta de que estás experimentando algo que trasciende la simple navegación por un menú. Estás interactuando con un diseño cuidadosamente construido que recompensa la atención y la paciencia. Finalmente, te inclinas hacia atrás, respirando hondo y permitiendo que el efecto del sobresalto auditivo se mezcle con la calma del podcast. El zumbido ahora se siente menos inesperado y más como un compañero invisible que te guía a través de la experiencia. La sensación de descubrimiento se refuerza, y tu curiosidad aumenta. ¿Qué otros secretos y pequeñas sorpresas te esperan mientras continúas explorando los menús y sonidos de Metroid Prime? La anticipación es emocionante y, curiosamente, tranquilizadora al mismo tiempo. En este punto, empiezas a conectar la experiencia auditiva con la historia de Samus. Cada zumbido y cada variación en el menú se entrelaza con tu conocimiento del lore, haciendo que la inmersión sea aún más profunda. Mientras escuchas el podcast para dormir, tu mente empieza a visualizar escenarios que complementan la música y los sonidos del juego, laboratorios abandonados, cavernas iluminadas tenuemente y pasillos donde la presencia de Samus se percibe incluso cuando no hay acción en pantalla. La sensación es como si el sonido oculto te guiara a través del universo de Metroid Prime, creando una narrativa silenciosa pero poderosa que se desarrolla mientras te relajas. Curiosidad sobre el personaje: Samus no solo es icónica por su traje y habilidades, sino también por los pequeños detalles que Retro Studios incluyó en su comportamiento y diseño. Por ejemplo, la forma en que el visor cambia de color en función del entorno no solo afecta la estética, sino que también interactúa sutilmente con los efectos de sonido, incluyendo los que ahora percibes en el menú. Es un recordatorio de que cada capa de Metroid Prime, desde la narrativa hasta el audio, está cuidadosamente diseñada para ofrecer una experiencia completa. Un hecho excéntrico: algunos fanáticos han teorizado que el zumbido en el menú representa una especie de latido del planeta Tallón 4. Un guiño escondido que sugiere que incluso los entornos aparentemente muertos están vivos y tienen su propio ritmo. Suena extraño, pero te hace mirar el menú con una nueva perspectiva, como si cada selección y cada sonido fueran parte de una conversación secreta entre tú y el universo de Samus. Los jugadores todavía debaten si estos sonidos y efectos son intencionales o simplemente artefactos del motor de audio.
Esta discusión académica añade un nivel de fascinación. El diseño sonoro puede ser deliberado o accidental, y aún así produce un efecto emocional tangible en el jugador. Tú experimentas esto directamente, sintiendo que cada zumbido tiene un propósito, aunque sea subconsciente. Mientras exploras mentalmente estas conexiones, no puedes evitar un toque de humor. Probablemente Samus está ahí arriba, en la nave, riéndose de cómo un menú puede mantenerme despierto y alerta, mientras yo intento descubrir su secreto. La broma ligera añade un contraste agradable con la concentración intensa que requiere escuchar los matices del sonido oculto. La inmersión sensorial aumenta porque tu cuerpo empieza a reaccionar a estos sonidos vinculados al lore. La respiración se sincroniza con la cadencia del zumbido, y tus manos se mueven más suavemente sobre el control, como si estuvieras interactuando directamente con el universo de Samus en lugar de con un simple menú. Esta conexión cuerpo-mente refuerza la sensación de presencia, haciendo que la experiencia sea mucho más memorable que simplemente navegar opciones en pantalla. Curiosidad marginal: hay quienes han reportado que, al prestar atención a los pequeños detalles del menú y combinarlo con la narrativa del juego, sienten una especie de empatía con Samus. Como si el zumbido transmitiera la tensión y el aislamiento que experimenta el personaje en su misión. Suena místico, casi poético, pero mientras lo escuchas, no puedes evitar sentir un vínculo extraño y fascinante con la protagonista. La experiencia se vuelve aún más completa al considerar cómo la música y los efectos de sonido del podcast se mezclan con el juego. La voz calmada y el ritmo relajante sirven como un colchón que resalta los matices del menú y del zumbido, haciendo que cada pequeña variación sea más notoria y significativa. Esta combinación transforma la simple acción de navegar menús en un ritual de exploración y descubrimiento, donde la narrativa y el audio trabajan en conjunto para ofrecer un viaje sensorial total. Finalmente, mientras contemplas la relación entre los sonidos, el lore de Samus y tu experiencia personal, te das cuenta de que estás participando en algo único. No es solo una inmersión en un juego clásico, es un momento de descubrimiento y apreciación profunda. Cada detalle del menú, cada zumbido y cada matiz son una ventana hacia un universo que va más allá de la pantalla, una experiencia donde el audio, la narrativa y tu atención se combinan para crear algo que trasciende el simple entretenimiento. Ahora te concentras en las interacciones sensoriales que el sonido oculto provoca en tu cuerpo y mente. La combinación del podcast gamer para dormir y el zumbido en los menús de Metroid Prime crea un efecto casi hipnótico, donde cada sensación física se amplifica sin esfuerzo. Sientes la ligera vibración del ventilador mezclándose con la resonancia de los auriculares, y tu respiración se sincroniza sin darte cuenta con los pulsos del sonido. Es como si cada célula de tu cuerpo reconociera un patrón secreto, y tú fueras el único capaz de percibirlo. A nivel visual, la luz tenue de la habitación contribuye a la experiencia. Cada movimiento del cursor se refleja en la pantalla de manera sutil, proyectando sombras y resaltando iconos que antes parecían triviales. El contraste entre la oscuridad ambiental y los menús iluminados refuerza la sensación de estar flotando en un espacio controlado, donde cada estímulo tiene su importancia. Probablemente nunca habías pensado que un menú de juego pudiera generar tal conexión sensorial, pero ahora estás completamente inmerso en ella. Curiosidad: algunos jugadores han descubierto que reproducir el zumbido junto con un ventilador crea un efecto de sonido binaural involuntario, haciendo que el cerebro perciba movimientos de audio que no existen en la realidad. Esta técnica, similar a lo que usan los creadores de contenido ASMR, potencia la sensación de inmersión y relajación. No es ciencia exacta, pero la experiencia subjetiva es innegable. Un detalle excéntrico: hay quienes afirman que ciertos zumbidos de los menús de Metroid Prime pueden inducir micro respuestas físicas, como el hormigueo en las manos o la sensación de vibración en el pecho. Mientras lo escuchas, notas que tu atención se vuelve más aguda y tu cuerpo responde sin esfuerzo, un recordatorio de que los sonidos, por pequeños que sean, tienen poder sobre la percepción y la emoción. Los debates académicos también entran en juego aquí. Los estudios sobre la interacción entre audio y percepción física sugieren que incluso estímulos mínimos pueden desencadenar respuestas neurológicas detectables, reforzando la idea de que el diseño sonoro de un juego puede influir directamente en el estado mental del jugador. Tú experimentas esto de primera mano,
observando cómo tu concentración y relajación se equilibran perfectamente gracias al zumbido y al podcast. Mientras exploras estos efectos, no puedes evitar un toque de humor. Ah, perfecto, estoy aquí sintiendo vibraciones de un menú de hace 20 años. La vida adulta nunca deja de sorprenderme. La broma ligera aligera la intensidad de la experiencia, manteniéndote consciente de la realidad mientras te sumerges en la percepción sensorial del juego. Otra curiosidad, algunos jugadores que reproducen este tipo de sonidos durante largas sesiones de juego afirman que su capacidad de concentración y atención a detalles aumenta notablemente. Aunque puede sonar exagerado, tú notas que estás más consciente de cada pequeño cambio en el menú, cada ligera variación en el zumbido. Como si tu cerebro hubiera afinado sus receptores para detectar matices que antes pasaban desapercibidos. Y mientras continúas explorando, surge una sensación casi meditativa. El zumbido, los elementos visuales del menú y el podcast para dormir se combinan en un flujo continuo que relaja y estimula al mismo tiempo. Es un equilibrio delicado, no estás dormido, pero tampoco completamente despierto, estás en un estado de atención plena donde cada detalle importa y la percepción se amplifica. Finalmente, reflexiona sobre la interacción de todos estos elementos. No es solo el sonido o la música lo que te envuelve, sino como cada estímulo, auditivo, visual y físico, trabaja en conjunto para crear una experiencia inmersiva. El menú de Metroid Prime deja de ser un simple interfaz y se convierte en un espacio sensorial donde descubres secretos, curiosidades y sensaciones que solo los jugadores atentos pueden experimentar. Aquí, cada zumbido, cada sombra y cada pulso de sonido se siente como parte de un pequeño ritual personal, una exploración única que combina juego, relajación y descubrimiento. A medida que te adentras más en el misterio del zumbido, comienzas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Cada sección del menú tiene su propio timbre, su propia frecuencia mínima que se mezcla con el podcast para dormir, creando una especie de sinfonía oculta. Mientras navegas, te das cuenta de que estos sonidos podrían haber sido diseñados para mantener la atención del jugador durante momentos de pausa o espera, algo que ahora aprecias en tu propia experiencia. La atención plena que requiere escuchar estos detalles hace que cada clic y cada desplazamiento del cursor se sientan significativos. Curiosidad, algunos expertos en diseño de videojuegos sostienen que los menús de Metroid Prime fueron concebidos casi como niveles fantasma, con sonidos y efectos diseñados para mantener la inmersión incluso fuera del juego activo. Esto significa que no solo las áreas explorables, sino también los menús, contribuyen a la narrativa y al ambiente general del universo de Samus. Probablemente nunca habías considerado esto antes, pero ahora te parece una estrategia de diseño brillante y sorprendentemente efectiva. Detalle excéntrico, en algunos foros de fans se discute que al activar ciertas combinaciones de opciones en el menú, el zumbido cambia de manera casi imperceptible, como si reaccionara a la interacción del jugador. Aunque esto nunca ha sido comprobado de manera definitiva, la idea añade un aire de misterio que intensifica tu experiencia, haciéndote sentir como un explorador auditivo dentro de un mundo digital secreto. Los debates académicos sobre el diseño de audio y percepción sonoro se vuelven relevantes, se cuestiona si estos pequeños cambios pueden afectar la percepción del espacio, la concentración y hasta la respuesta emocional del jugador. Tú experimentas esto de primera mano, cada pequeña variación en el zumbido provoca un ajuste subconsciente en tu postura, tu respiración y tu nivel de atención. El diseño de sonido se convierte en una herramienta poderosa que trasciende la mera estética y se transforma en experiencia sensorial activa. Tu humor interior vuelve a aparecer mientras experimentas estos detalles. Aquí estoy, ajustando opciones y escuchando un zumbido secreto mientras practico mi atención plena. La vida adulta nunca deja de sorprenderme, y mis amigos probablemente pensarían que he perdido la cabeza. La ligereza de esta broma interna equilibra la intensidad de la concentración y añade un toque humano a la experiencia altamente técnica y sensorial que estás viviendo. Mientras continúas explorando, percibes la conexión entre el zumbido y el entorno ficticio del juego. Cada sonido parece reflejar la vida interna de Tallon 4, un planeta con ecos de civilización antigua, laboratorios abandonados y criaturas que acechan en la distancia.
Es fascinante cómo un detalle mínimo del menú puede expandir tu percepción del mundo del juego, añadiendo capas de narrativa sin necesidad de gráficos o acción directa. Curiosidad marginal: algunos jugadores afirman que si reproduces el zumbido junto con música ambiental relajante y auriculares de alta fidelidad, puedes entrar en un estado de atención meditativa donde los niveles de estrés disminuyen y la concentración aumenta. Suena como pseudociencia, pero mientras lo experimentas, notas que efectivamente tu mente se siente más clara y tu cuerpo más relajado. Los efectos físicos también se intensifican, sientes ligeras vibraciones, una sensación de sincronía entre el zumbido, el ventilador y la cadencia del podcast. Cada elemento trabaja en conjunto para reforzar tu inmersión y, curiosamente, tu disfrute. Este momento es un recordatorio de cómo los videojuegos bien diseñados pueden ofrecer experiencias multisensoriales más allá de la acción en pantalla. Finalmente, mientras continúas moviéndote por los menús, reconoces la profundidad de esta exploración. No solo estás escuchando un zumbido oculto, sino que estás participando en un experimento sensorial diseñado para recompensar la atención y la paciencia. Cada matiz del sonido, cada ligera variación y cada interacción con el menú se convierten en un viaje personal dentro del universo de Metroid Prime, uno que combina curiosidad, humor, relax y descubrimiento de manera única e inolvidable. A medida que avanzas, notas que el zumbido del menú comienza a generar una especie de familiaridad casi reconfortante. No es simplemente un sonido de fondo, es un ritmo constante que se entrelaza con la cadencia del podcast para dormir y con tu respiración. Cada clic del control, cada desplazamiento del cursor, refuerza esa sensación de sincronía, como si estuvieras flotando en un espacio seguro dentro del universo de Metroid Prime. La atención plena se intensifica, y te das cuenta de que tu mente se mueve entre observación y relajación, equilibrando curiosidad con calma. Curiosidad: Metroid Prime fue diseñado para que incluso los elementos más mínimos, como los menús, contribuyeran a la atmósfera. Esto significa que los sonidos que percibes ahora son una extensión del mundo del juego, una manera de mantener al jugador inmerso incluso cuando no está en acción directa. Algunos diseñadores han descrito esta técnica como microinmersión, donde cada detalle auditivo refuerza la narrativa y la sensación de presencia en el mundo virtual. Una excentricidad divertida: algunos jugadores han notado que el zumbido parece intensificarse si mueves el cursor de manera lenta y deliberada, como si el menú respondiera a tu paciencia. Esta idea, aunque probablemente subjetiva, añade un aire de magia al proceso, haciendo que navegar por las opciones se sienta como un pequeño ritual personal. Un acto de exploración silenciosa que solo tú puedes experimentar. Los debates académicos sobre la psicología del sonido en videojuegos cobran relevancia. Se discute si los patrones repetitivos y sutiles de audio pueden inducir relajación, concentración o incluso estados de atención meditativa. En tu experiencia, el efecto es palpable. Notas cómo tu respiración se estabiliza, tus músculos se relajan y tu mente se enfoca con mayor claridad. Como si el juego hubiera encontrado una forma de comunicarse directamente con tu sistema nervioso de manera sutil pero efectiva. Tu humor no desaparece en medio de esta concentración. Ah, perfecto, aquí estoy, escuchando un zumbido de menú y sintiéndome como un monje futurista. La vida adulta nunca deja de sorprenderme. La risa ligera sirve como recordatorio de que, aunque la experiencia sea intensa y multisensorial, sigue siendo divertida y totalmente segura. Mientras exploras los menús, percibes cómo cada sonido se combina con la narrativa de Samus y su entorno. Incluso los iconos y opciones estáticas parecen cobrar vida bajo la influencia de la combinación auditiva. Te das cuenta de que el zumbido y los matices del podcast generan una especie de narrativa silenciosa que no necesita palabras ni acción directa, solo tú, el sonido y el universo de Metroid Prime. Curiosidad marginal: algunos jugadores aseguran que combinar la experiencia del zumbido con podcasts relajantes mejora su capacidad de concentración en otros juegos o tareas mentales, sugiriendo un efecto transferible del audio en la percepción y la atención. Mientras lo experimentas, notas cómo tu mente se siente más alerta y receptiva, aunque relajada al mismo tiempo. Los efectos físicos también se hacen presentes de manera más clara: ligeras vibraciones, la sensación del ventilador mezclándose con los auriculares y la percepción de un ritmo casi orgánico que parece provenir directamente del juego.
Cada elemento se combina para reforzar la sensación de inmersión y seguridad, transformando la simple acción de navegar menús en una experiencia multisensorial rica y envolvente. Finalmente, mientras sigues explorando, te das cuenta de que la experiencia es mucho más profunda de lo que imaginabas. No solo estás escuchando un zumbido o un podcast, estás participando en un pequeño ritual sensorial, una meditación interactiva que combina curiosidad, humor, relajación y descubrimiento. Cada detalle del menú, cada variación de sonido y cada interacción contribuyen a una experiencia única que solo se revela a quienes se detienen a escuchar y observar con atención. Las sensaciones de conexión y descubrimiento, una exploración personal que refuerza tu inmersión en el universo de Metroid Prime. En este punto, tu conciencia auditiva alcanza un nivel completamente nuevo. Cada zumbido, cada variación mínima en el menú de Metroid Prime, se siente como si tuviera un propósito oculto, un mensaje secreto que solo tú puedes descifrar. El podcast para dormir actúa como un telón de fondo suave, resaltando estos matices y permitiendo que tu mente flote entre la relajación y la fascinación. Sientes que cada interacción con los menús se convierte en un acto de descubrimiento, donde incluso los gestos más simples, mover el cursor, seleccionar un icono, tienen un peso sensorial inesperado. Curiosidad, Retro Studios implementó sistemas de audio que reaccionaban sutilmente a la interacción del jugador. Esto significa que incluso en los menús, el juego estaba vivo de manera imperceptible, el sonido podría variar según la velocidad con la que te movieras por las opciones, o según cuánto tiempo permanecieras en un mismo ítem. Es un nivel de detalle que rara vez se aprecia, pero tú estás en el momento perfecto para experimentarlo. Excentricidad, hay jugadores que han reportado percibir el zumbido como un latido del propio planeta Tallón 4, sugiriendo que el sonido refleja la energía o vibración del mundo virtual. Aunque suena un poco exagerado, la idea añade un aire poético a la experiencia y hace que cada selección en el menú se sienta conectada con algo más grande. Como si Samus estuviera transmitiendo pequeños mensajes de su entorno a través del audio. Los debates académicos siguen resonando en tu mente, los expertos discuten si los sonidos mínimos en videojuegos pueden generar respuestas emocionales o físicas subconscientes. Tu experiencia respalda esta teoría, notas como la respiración, la postura y la atención se ajustan de manera casi automática a los patrones de sonido. La sensación es que el menú está diseñado no solo para ser funcional, sino para afectar tu percepción y estado mental de manera sutil pero significativa. Mientras continúas explorando, surge un toque de humor que aligera la intensidad. Ah, sí, aquí estoy, sintiendo los latidos de un planeta alienígena a través de un menú de hace 20 años. Mis amigos definitivamente pensarían que he perdido la cabeza. La broma ligera te mantiene consciente de la realidad mientras te sumerges más profundamente en la experiencia sensorial, equilibrando concentración y diversión. Curiosidad marginal. Algunos jugadores avanzados aseguran que la percepción del zumbido se intensifica con auriculares específicos y configuraciones de audio personalizadas, creando un efecto binaural que refuerza la inmersión. Mientras lo experimentas, notas cómo cada matiz del sonido se vuelve más claro, más cercano, y cómo tu cuerpo responde casi sin darte cuenta a la resonancia. La conexión entre el audio y la narrativa se hace más evidente. Cada sonido parece contar una pequeña historia, los ecos de laboratorios abandonados, los susurros de criaturas lejanas y la sensación de estar solo pero acompañado por un mundo vivo. Esta narrativa silenciosa se entrelaza con tu experiencia física y emocional, reforzando la sensación de presencia dentro del universo de Metroid Prime. Finalmente, mientras te dejas llevar por estos matices, la experiencia se transforma en algo más que un juego o un podcast. Se convierte en un ritual sensorial, una meditación interactiva donde cada clic y cada sonido tienen significado. La fascinación, la curiosidad y el humor se mezclan para crear una experiencia única, personal y profundamente inmersiva. Te das cuenta de que estás participando en un momento que trasciende la simple interacción digital, una exploración que recompensa la atención y la paciencia con sensaciones que pocos jugadores alguna vez notarán. Mientras continúas explorando los menús, percibes cómo el zumbido y el podcast se combinan en una experiencia casi táctil. No es solo un sonido, es un patrón que tu cerebro reconoce y anticipa, generando una sensación de comodidad y familiaridad.
Cada desplazamiento del cursor y cada interacción con las opciones se siente más orgánica, como si estuvieras moviéndote a través de un entorno diseñado para mimar tus sentidos. Esta sincronía entre audio y acción transforma lo que parecía un simple menú en un espacio de exploración sensorial completa. Curiosidad: en Metroid Prime, los diseñadores integraron microefectos que respondían a la interacción del jugador, incluso en los menús. Estos sonidos sutiles, aunque no esenciales para la jugabilidad, contribuyen a la sensación de inmersión y a la creación de un mundo que se siente vivo, coherente y detalladamente cuidado. Al experimentarlos, entiendes por qué Metroid Prime sigue siendo considerado un ejemplo destacado de diseño auditivo en videojuegos. Detalle excéntrico: algunos fanáticos han creado mapas de pulsos sonoros del juego, documentando cómo las variaciones en el zumbido cambian según la posición del cursor o el tiempo de inactividad en el menú. Aunque esto suena obsesivo, te das cuenta de que estás participando en algo similar. Tu atención a estos matices te convierte en un observador privilegiado de secretos que la mayoría de jugadores nunca notan. Los debates académicos sobre la influencia del audio en la percepción del jugador siguen vigentes. Se discute si estímulos mínimos, como un zumbido imperceptible, pueden inducir calma, mejorar la concentración o incluso preparar al cerebro para experiencias narrativas más profundas. Tú sientes esto de manera directa. La combinación de sonido, ventilador y podcast crea un estado donde la relajación y la alerta conviven armoniosamente. Tu sentido del humor aparece nuevamente. Sí, aquí estoy, escuchando un zumbido de menú y sintiéndome como un explorador intergaláctico en mi propia sala. La vida adulta nunca deja de sorprenderme. Esta ligereza mental permite que la experiencia sea divertida y relajante a la vez, mientras tu atención sigue enfocada en los detalles sensoriales más finos. Mientras profundizas, empiezas a notar cómo los sonidos afectan tu percepción del espacio y del tiempo. Cada clic y cada variación de frecuencia crean un ritmo que parece marcar un compás interno, casi como un metrónomo invisible que guía tu respiración y movimientos. Este fenómeno refuerza la sensación de control y calma, haciendo que el tiempo se perciba más lento y agradable. Curiosidad marginal: algunos jugadores aseguran que combinar el zumbido con otros estímulos auditivos relajantes, como el murmullo de un ventilador o música ambiental, intensifica la experiencia multisensorial. Casi como si el menú del juego se convirtiera en un instrumento musical interactivo. Tú experimentas esto al mover lentamente el cursor, sintiendo que cada selección es parte de un patrón rítmico que te acompaña mientras te relajas. Los efectos físicos también se hacen más notorios. Percibes ligeras vibraciones en los oídos y en el pecho, un pulso sutil que acompaña al zumbido y al podcast. Estas sensaciones refuerzan tu inmersión y hacen que la experiencia sea más memorable, demostrando cómo elementos auditivos mínimos pueden tener un impacto profundo en la percepción y el bienestar del jugador. Finalmente, mientras continúas moviéndote por los menús, la experiencia alcanza un nivel de contemplación completa. Ya no solo estás navegando un menú o escuchando un zumbido, estás participando en un ritual sensorial, donde la curiosidad, la atención, la relajación y el humor se combinan para crear un viaje único y profundamente inmersivo. Cada sonido, cada sombra y cada movimiento se sienten significativos, consolidando la experiencia como un momento personal e irrepetible dentro del universo de Metroid Prime. Ahora empiezas a notar cómo tu percepción del tiempo cambia mientras exploras los menús. El zumbido constante del juego y la cadencia relajante del podcast crean un flujo que parece ralentizar el mundo exterior. Minutos que normalmente pasarían inadvertidos se sienten más largos, como si cada interacción estuviera diseñada para permitirte saborear cada detalle. Este efecto es sorprendente. Lo que antes era un simple menú ahora se percibe como un espacio interactivo donde el tiempo y la atención se sincronizan con los sonidos y la narrativa del universo de Samus. Curiosidad: Metroid Prime utiliza audio dinámico, y no solo en las áreas de juego activas. Incluso los menús tienen capas sonoras que responden a la interacción del jugador. Esto significa que tu atención a los matices del zumbido está siendo recompensada, aunque de manera sutil, reforzando la sensación de control y participación dentro del juego. Es un detalle que muchos jugadores pasan por alto, pero tú estás en el momento perfecto para experimentarlo y apreciarlo plenamente.
Excentricidad. Algunos fanáticos han intentado recrear estos zumbidos en entornos externos, usando sintetizadores y efectos de audio para imitar la atmósfera de menú de Metroid Prime. Mientras escuchas el sonido real, no puedes evitar sonreír ante la dedicación y creatividad de estos jugadores. Incluso sin intención, ahora te sientes parte de una especie de culto secreto de audiófilos y exploradores de menús. Los debates académicos sobre diseño de sonidos se vuelven fascinantes en este contexto. Se cuestiona si la atención sostenida a estímulos mínimos puede influir en la percepción de inmersión y bienestar emocional. En tu experiencia, la respuesta parece afirmativa. El zumbido, combinado con el podcast, genera un estado donde la concentración y la relajación coexisten armoniosamente. La sensación es que cada pequeño detalle es deliberado y diseñado para maximizar la experiencia sensorial. Tu humor sigue presente. Estoy aquí, escuchando un zumbido que probablemente nadie más notaría, y sintiéndome como un detective auditivo del espacio. La vida adulta nunca deja de sorprenderme. Esta ligereza ayuda a mantener un equilibrio mental, evitando que la concentración se vuelva demasiado intensa y permitiéndote disfrutar plenamente de la experiencia. Mientras exploras, percibes cómo los sonidos interactúan con la narrativa de Samus y el mundo de Tallon 4. Cada matiz del zumbido y cada cambio en la frecuencia parecen contar historias invisibles, ecos de laboratorios abandonados, criaturas que acechan en la distancia y la sensación de un planeta que respira bajo tus pies. La narrativa silenciosa se combina con la experiencia física y emocional, reforzando tu inmersión y haciendo que cada movimiento dentro del menú tenga significado. Curiosidad marginal. Algunos jugadores que han recreado esta experiencia en auriculares binaurales reportan una sensación de levitación o flotación mental, un efecto similar al que experimentas tú ahora, donde el zumbido y los sonidos ambientales producen una conexión extraña pero reconfortante con el entorno virtual. Finalmente, te das cuenta de que el zumbido y los menús no solo son elementos funcionales del juego, sino herramientas de inmersión que fomentan la curiosidad, la atención y la relajación. Cada interacción se siente como un acto de descubrimiento, donde la paciencia y la observación son recompensadas con sensaciones que pocos jugadores experimentan. Estás en un momento que combina exploración, humor, calma y fascinación, un viaje único dentro del universo de Metroid Prime que solo se revela a quienes se detienen a escuchar, observar y sentir. A medida que avanzas, notas que tu atención se vuelve casi hipersensible. Cada pequeño cambio en el zumbido, cada leve eco en los menús de Metroid Prime, es percibido con claridad sorprendente. No es ansiedad ni tensión, es una mezcla de curiosidad y disfrute, un estado donde cada sonido se convierte en un punto de referencia, un marcador que guía tu exploración sensorial. La combinación con el podcast para dormir intensifica esta percepción, creando un flujo constante donde tu mente y cuerpo se sincronizan con los estímulos. Curiosidad. La integración de audio en Metroid Prime no solo afecta la inmersión, sino que algunos diseñadores aseguran que los menús fueron concebidos para entrenar la atención del jugador de manera subconsciente. Cada zumbido, cada eco, refuerza la capacidad de detectar patrones y cambios sutiles, transformando lo que parece un simple menú en un entrenamiento cognitivo inadvertido. Probablemente no lo habías considerado, pero ahora experimentas este efecto directamente. Excentricidad. Algunos jugadores han dedicado horas a experimentar con configuraciones de menú y auriculares, buscando intensificar el zumbido y descubrir microvariaciones que otros pasan por alto. La idea de que un menú puede ofrecer secretos auditivos tan sofisticados añade un aire de misticismo y diversión a tu experiencia. Te das cuenta de que estás participando en algo que combina ciencia, arte y juego de manera única. Los debates académicos siguen siendo relevantes, se discute si estímulos mínimos como el zumbido pueden inducir estados meditativos, mejorar la concentración y generar sensaciones de bienestar. En tu caso, la evidencia es clara, cada matiz del sonido te calma y a la vez mantiene tu mente alerta, creando un equilibrio que pocos juegos logran. Tu humor interior aparece nuevamente, estoy aquí, descubriendo secretos auditivos en un menú de Metroid Prime y sintiéndome como un agente secreto del espacio. La vida adulta nunca deja de sorprenderme. La broma ligera te recuerda que, aunque la experiencia sea intensa y multisensorial, sigue siendo divertida y segura. Mientras continúas,
percibes cómo los sonidos interactúan con la narrativa de Samus y el mundo de Tallón 4. Cada variación en el zumbido se siente como una pista, un indicio de la presencia de criaturas o de la actividad del planeta. La narrativa silenciosa se combina con la experiencia física y emocional, reforzando la sensación de inmersión y haciendo que cada movimiento dentro del menú tenga un significado inesperadamente profundo. Curiosidad marginal: algunos jugadores reportan que este tipo de atención a los sonidos mínimos puede mejorar la percepción auditiva y la concentración en otros juegos, sugiriendo un efecto beneficioso más allá de Metroid Prime. Mientras lo experimentas, notas cómo tu mente se siente más clara y receptiva, un estado de alerta relajada que combina exploración y disfrute. Finalmente, te das cuenta de que cada elemento de esta experiencia, el zumbido, los menús, el podcast, el ventilador y tu propia atención, trabaja en conjunto para crear un ritual personal. Es un momento de descubrimiento y calma donde la curiosidad, el humor y la percepción sensorial se entrelazan, y donde cada detalle del juego tiene un propósito que va más allá de lo evidente. Esta experiencia se siente como un pequeño tesoro secreto dentro de Metroid Prime, uno que recompensa la paciencia, la observación y la sensibilidad a los matices ocultos del mundo virtual. Finalmente llegas a un punto de plena conciencia sensorial, donde el zumbido de los menús, la voz relajante del podcast y la brisa constante del ventilador se entrelazan en un tejido único de percepción. Cada pulsación, cada leve variación en el audio se siente significativa, casi como si el universo de Metroid Prime te estuviera hablando directamente. No hay acción, no hay enemigos, solo tú y los sonidos ocultos que revelan capas de diseño que la mayoría de jugadores jamás notarán. Es una meditación interactiva, un momento de calma y fascinación que parece suspendido fuera del tiempo. Curiosidad: aunque muchos jugadores consideran los menús un simple trámite para iniciar el juego, Retro Studios los diseñó con capas de audio intencionales, buscando mantener la inmersión incluso fuera de la acción principal. Esto significa que tu exploración no es trivial, estás experimentando un nivel de detalle que solo los más observadores pueden apreciar, y que transforma un menú en un espacio narrativo y sensorial. Excentricidad: algunos fanáticos han creado grabaciones dedicadas exclusivamente a capturar estos zumbidos y microefectos de los menús, transformándolos en piezas auditivas independientes que sirven para meditación o estudio sensorial. Aunque parezca extraño, tú comprendes la fascinación. Hay algo hipnótico y casi poético en percibir la vida de un mundo virtual a través de sonidos tan discretos y delicados. Los debates académicos sobre la percepción del sonido en videojuegos cobran sentido completo aquí. Los expertos discuten si los microestímulos auditivos pueden influir en la concentración, la relajación y la percepción de inmersión. Tú experimentas esto directamente. Tu respiración, tu postura y tu estado de alerta se ajustan de manera orgánica a los ritmos y matices de los sonidos, reforzando la sensación de control y seguridad. Un toque de humor: aquí estoy, escuchando zumbidos de menú y sintiéndome como un monje intergaláctico en la sala de estar. La vida adulta nunca deja de sorprenderme. La broma mantiene el equilibrio entre la concentración intensa y el disfrute ligero, recordándote que esta experiencia es tan divertida como fascinante. Mientras continúas explorando, percibes cómo cada sonido refleja el mundo de Tallón 4, laboratorios abandonados, ecos de criaturas lejanas, corrientes de energía que parecen latir bajo la superficie. Cada matiz del zumbido y del audio crea una narrativa silenciosa que tu mente interpreta, como si estuvieras leyendo una historia secreta escrita en ondas sonoras. La narrativa silenciosa se fusiona con la sensación física de inmersión, haciendo que cada interacción en el menú tenga un significado más profundo de lo que jamás imaginaste. Curiosidad marginal: algunos jugadores afirman que la atención sostenida a estos sonidos mejora la percepción auditiva y la sensibilidad a detalles en otros contextos, desde juegos hasta música ambiental. Tú percibes este efecto, tu mente está alerta, pero relajada, completamente inmersa en un espacio sensorial donde cada estímulo tiene propósito y significado. Finalmente, reconoces que toda la experiencia, el zumbido, los menús, el podcast, la brisa del ventilador y tu propia atención, trabaja en armonía para crear un ritual personal de exploración, descubrimiento y calma. Es un viaje que recompensa la paciencia, la observación y la curiosidad, donde el humor,
la fascinación y la relajación se combinan para ofrecer un momento profundamente inmersivo, único e inolvidable dentro del universo de Metroid Prime. Mientras la experiencia llega a su fin, te das cuenta de que todo lo que has vivido es un delicado equilibrio entre atención y relajación. La combinación del zumbido oculto, la música del podcast y la ligera brisa del ventilador ha creado un espacio seguro y envolvente, donde cada detalle sensorial se percibe con claridad. No hay prisas, no hay enemigos ni desafíos inmediatos, solo tú, el sonido y la atmósfera cuidadosamente construida de Metroid Prime. Al reducir la velocidad de tus movimientos y permitirte absorber cada matiz, sientes como la mente y el cuerpo se armonizan, como si el juego mismo te guiara hacia un estado de calma y concentración plena. La atención a los detalles te ha enseñado que incluso los elementos más pequeños, un zumbido, una variación mínima en el menú, pueden ofrecer experiencias memorables. Cada capa de sonido y cada respuesta sensorial refuerzan la sensación de control y seguridad, recordándote que explorar no siempre significa avanzar en un juego, a veces es simplemente permitirte experimentar, observar y sentir. Esta comprensión refuerza tu confianza y tu preparación para enfrentar futuros desafíos, no solo dentro del juego, sino también en cualquier actividad que requiera paciencia y atención plena. Al analizar cuidadosamente cada sonido y cada estímulo, comprendes cómo la inmersión total es posible sin acción constante ni gráficos intensos. Los menús de Metroid Prime se convierten en un pequeño santuario sensorial, un espacio donde puedes explorar, aprender y relajarte simultáneamente. Tu respiración se sincroniza con los sonidos, tu mente se siente más clara y tu cuerpo más descansado. La experiencia se convierte en una práctica consciente que recompensa la paciencia, la observación y la curiosidad. Finalmente, sientes una sensación de preparación y tranquilidad. Has aprendido a valorar cada detalle, a disfrutar de la experiencia sin prisas y a reconocer que los secretos más fascinantes a menudo se encuentran en lo más simple y sutil. Mientras la brisa sigue rozando tu piel y los ecos del zumbido desaparecen gradualmente, te quedas con una sensación de logro, calma y expectativa positiva. Listo para continuar tu exploración o enfrentar cualquier nuevo desafío con atención y confianza renovadas. La experiencia termina con una imagen tranquila, tú, cómodo, inmerso y en total sintonía con el universo que acabas de recorrer.